Buenas, vamos a hacer este ejercicio, también un problema con matrices, que dice así. Una empresa vende tres artículos diferentes, A, B y C, cada uno de ellos en dos formatos, grande y normal. En la matriz F se indican las cantidades de los tres artículos, en cada uno de los dos formatos que ha vendido la empresa en un mes. Ahí tenemos la matriz F, por lo tanto, quiere decir, aquí tenemos es un número 100, quiere decir que la empresa ha vendido 100 artículos A tamaño grande, o 200 artículos A tamaño normal, 150 artículos B tamaño grande, etcétera. Ahora, en la matriz G se indican las ganancias en euros que obtiene la empresa por cada unidad que ha vendido de cada artículo en cada formato. Es decir, la matriz G son las ganancias, es decir, por cada artículo A grande gana 6 euros, por cada artículo B normal gana 5, etcétera. El apartado A me dice efectúe los productos F traspuesta por G y F por G traspuesta. Para que no se haga el vídeo muy pesado, yo ya he hecho aquí los dos productos. F traspuesta, recordar que para tener una matriz hay que cambiar las filas por columnas. La primera fila pues se transforma en la primera columna y la segunda fila en la segunda columna. También podríamos haber hecho primera columna, esta sería la primera fila, etcétera. Aquí tengo la matriz G, F traspuesta por G. Recordad que para multiplicar yo multiplico la primera fila por la primera columna y obtengo el elemento que está en la primera fila, primera columna. Luego primera fila por segunda columna y obtengo el elemento de la primera fila, segunda columna. Primera fila, tercera columna, el elemento de la primera fila, tercera columna. Después, segunda fila, primera columna, el elemento que está en la segunda fila, primera columna, etcétera. Recordad que estos productos para que se puedan hacer estos productos, tengo que comprobar primero las dimensiones. La primera matriz, que era dimensión 3×2, 3 filas, 2 columnas, y la segunda matriz, que es dimensión 2×3, 2 filas, 3 columnas, se puede multiplicar porque coinciden estos dos números, el número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda, y la dimensión serían los números que me queda, 3×3. Voy a borrar todo esto. Y también me pide que calcule F por G traspuesta. Al multiplicar F por G traspuesta, en este caso, también se puede multiplicar. Tengo una matriz dimensión 2×3, esta sería 3×2. Se puede multiplicar porque coincide este con este. Y el resultado sería una matriz 2×2 en este caso. Bien, voy a borrar todo esto. Bien, esto es sencillo, simplemente una multiplicación de matrices. Ahora, el apartado B y el C son los interesantes. En el apartado B, me indique en qué matriz se pueden encontrar las ganancias que ha recibido la empresa en ese mes por el total de las unidades vendidas de cada uno de los tres artículos y especifique cuáles son esas ganancias. Bien, para hacer este apartado, en primer lugar, voy a señalar, voy a indicar, digamos, los membretes de cada una de las filas y de las columnas. Ya he explicado. Bien, en la primera matriz, esto era grande y pequeño. Artículo A, B y C. En la segunda matriz, esto era el artículo A, B, C. A ver si me cabe aquí, grande y pequeño. Grande y pequeño. Bien, ¿y cuáles son los membretes? ¿Cuáles son estos títulos de las filas y las columnas de la matriz de resultados? Pues fíjate una cosa aquí. Aquí tengo grande y grande y pequeño. Para poder multiplicarse, las dos matrices tienen que coincidir el número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda. Y además, en este tipo de problemas, normalmente siempre coinciden los títulos. Esos títulos van a desaparecer para la matriz resultado. La matriz resultado tiene tres filas y esas tres filas va a tener estos mismos títulos. El A, B, C. O sea, A, B, C van a ser los títulos de las tres filas.
Y tiene tres columnas que coinciden con las tres columnas de la segunda matriz, que también son ABC. Bien, esto me da una pista de lo que significan los números de dentro. Ahora voy a ver cómo se calcula este número, 1400. ¿Qué significa ese número? ¿Cómo lo he calculado? Pues fijaros que yo, para calcular ese número, he tenido que multiplicar la primera fila por la primera columna. La primera fila tengo 100 elementos A grandes, lo he multiplicado por 6 euros, que vale cada elemento A grande, más 200 elementos tipo A pequeños, elementos artículos A pequeños, por 4 artículos A pequeños, perdón, por 4 euros, que vale cada artículo A pequeño. Sí, estoy multiplicando el número de artículos de tipo A grande y pequeño que he vendido por el precio a lo que los he vendido. Por tanto, 1.400 euros son la ganancia que yo obtengo al vender los artículos de tipo A. A ver, ¿qué significaría este número ahora? 1.800. Para tener 800 multiplico esta columna, perdón, multiplico otra vez la primera fila, en este caso por la segunda columna. Multiplico 100 por 8 más 200 por 5. Estoy multiplicando 100 artículos A grandes que he vendido por el precio de los artículos B grandes, más 200 artículos A pequeños por el precio que tienen los artículos B pequeños. No tiene ningún sentido. O sea que este elemento de aquí no tiene ningún sentido. Y si podéis comprobar, ni este tampoco, ni este tampoco. En cambio, el otro elemento de la diagonal principal sí tiene sentido, porque ahí estoy multiplicando los elementos de la segunda fila por los de la segunda columna. Estoy multiplicando la cantidad de elementos B que yo he vendido por el precio al que yo los he vendido. Entonces estoy calculando la ganancia que yo obtengo con los artículos tipo B. Y en el último elemento exactamente lo mismo. Estoy obteniendo la ganancia que yo obtengo al vender los elementos de tipo C, tanto grande como pequeño. Entonces estos elementos no tienen ningún sentido. Solamente los elementos de la diagonal principal. Ahora en el apartado C, me dice: indica en qué matriz se pueden encontrar las ganancias que ha recibido la empresa en ese mes por el total de las unidades vendidas en cada uno de los dos formatos, es decir, grande y pequeño. Especifique cuáles son esas ganancias y halle la ganancia total. Pues estoy buscando los dos formatos, formato grande y pequeño. A ver, voy a hacer igual que antes. Voy a poner los rótulos a cada una de las filas, grande y pequeño. Sería A, B, C. Grande, pequeño, A, B, C. Aquí al multiplicar, pues me salen dos filas, dos columnas. Las dos filas pues van a tener el mismo título que estas dos, y las dos columnas van a tener el mismo título que estas dos, grande y pequeño. Para poder multiplicar, esto tiene que coincidir con esto, pero en la matriz resultado digamos que se pierde. Pues al igual que en el apartado anterior, va a pasar exactamente lo mismo. Estas van a ser la ganancia que yo obtengo al vender artículos grandes, y estas van a ser la ganancia que yo obtengo al vender artículos pequeños, del tipo que sea. Y este no va a tener sentido, y este tampoco va a tener sentido. Vamos a comprobarlo. A ver, estoy multiplicando para el 2200, el primer elemento, la primera columna, perdón, la primera fila, la primera columna. A ver, pues estoy multiplicando los 100 artículos A grandes que yo he vendido por 6, que es el precio de los artículos A grandes, más 150 artículos B grandes por el precio de los artículos B grandes, más 80 artículos C grandes por el precio de los artículos C grandes. Al final, ¿qué obtengo? Pues obtengo todo el dinero que yo he ganado vendiendo los artículos grandes. Y con los pequeños pasa igual. Y con los otros dos, al igual que la matriz anterior, no va a tener sentido. No tiene sentido que yo multiplique la cantidad de artículos grandes que yo he vendido por el precio de los pequeños. No tiene sentido.
Entonces, yo sé que he ganado 2.200 euros vendiendo artículos grandes y 2.470 euros vendiendo artículos pequeños. Al final también me pregunta la ganancia total. ¿Cómo se calcula? Simplemente sumando esos dos números. Aquí sería 2.200 más 2.470 igual a 4.670. Esto me está fallando. 4.670 euros. Bien, un último inciso. Esta cantidad debe coincidir con la suma de la diagonal de la primera matriz también. Esta diagonal. Lo podéis comprobar. Lo voy a comprobar yo también. Si yo hago 1.400 más 2.450 más 820, efectivamente me da 4.670 euros. Pues este sería el resultado.